Andrea Mata Velasco. Kevin Omar Ciprián Chávez. Dana Valentina Bucio Chacón. José Ignacio Castillo Alcaraz. Mariana Alejandra Flores Bucio. Índice. Pregunta número 1. ¿Cómo definiría a la mecánica como teoría científica? Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la mecánica clásica? Pregunta número 3. ¿Qué nos cuenta la mecánica relativista? Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la mecánica cuántica? Pregunta número 5. Menciona las 3 leyes de Newton. Pregunta número 6. ¿Qué nos enunció Galileo Galilei con respecto a las transformaciones y su marco de referencia? Pregunta número 7. ¿Cuáles son los dos postulados de Einstein con respecto a la relatividad espacial? Pregunta número 8. Explica las 3 energías relativistas que hace mención Einstein en su teoría. Pregunta número 9. ¿Qué nos dice el postulado de Planck? Pregunta número 10. ¿Qué es la función de onda según la física cuántica? ¿Cómo definiría la mecánica como una teoría científica? La mecánica es una de las ramas fundamentales de la física y puede definirse como una teoría científica que estudia el movimiento, el equilibrio y la interacción de los cuerpos materiales bajo la acción de fuerzas. Su objetivo principal es describir, explicar y predecir cómo se comportan los objetos del mundo físico, desde las partículas microscópicas hasta los cuerpos celestes. Como toda teoría científica, la mecánica se basa en la observación sistemática de los fenómenos naturales, la formulación de la hipótesis y su verificación experimental. A partir de estos procesos se establecen leyes y principios universales que permiten comprender el comportamiento de los cuerpos en diferentes condiciones. Un ejemplo de son las leyes del movimiento de Isaac Newton, que explican cómo la fuerza actúa sobre los objetos y determinan su movimiento. La mecánica también se distingue por su rigor matemático, ya que utiliza el lenguaje de las matemáticas para expresar las leyes de manera precisa y cuantitativa. Gracias a esto podemos predecir resultados con gran exactitud, lo cual es una característica esencial de toda teoría científica. En conclusión, la mecánica es una teoría científica porque no solo describe los fenómenos del movimiento, sino que lo hace a través de modelos racionales, verificables y predictivos, basados en la evidencia y en el razonamiento lógico. Su desarrollo ha sido clave para el avance de la ciencia y la tecnología, y continúa siendo una herramienta esencial para entender el funcionamiento del universo. ¿Qué nos dice la mecánica clásica? La mecánica clásica nos dice cómo los objetos físicos macroscópicos se mueven debido a las fuerzas utilizando leyes como las de Newton, y nos permiten predecir su movimiento futuro o pasado. Se basa en conceptos como el tiempo absoluto y la geometría euclidiana, y es precisa para objetos cotidianos y cuerpos celestes, pero no es adecuada para el mundo subatómico o las velocidades cercanas a las de la luz. Principales aportaciones de la mecánica clásica. Descripción del movimiento. Explica cómo cambian las posiciones y las velocidades de los objetos debido a la fuerza que actúa sobre ellos. Predicción. Permite predecir el estado de un sistema, posición y velocidad en cualquier movimiento futuro si se conocen sus condiciones iniciales. Limitaciones. No es aplicable para objetos a escala atómica o subatómica, ni para objetos que se mueven a velocidad muy cercanas a la luz. Principales aportes de la mecánica clásica. Leyes de Newton. Proporciona las leyes fundamentales que rigen el movimiento, incluyendo la ley de inercia, la relación entre fuerza, masa y aceleración, y la ley de acción y reacción. Herramientas para la ingeniería y la astronomía. Es la base para entender el movimiento de vehículos, edificios, satélites y planetas. Fundamentos para otras ramas. Incluye ramas
como la cinemática, la estática y la dinámica, y se extiende a la mecánica analítica, que utiliza métodos más avanzados para resolver problemas. Pregunta 3. ¿Qué nos cuenta la mecánica relativista? La mecánica relativista nos cuenta cómo la velocidad y la gravedad afectan el espacio y el tiempo, proporcionando un marco que generaliza la mecánica clásica para objetos que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz o en campos gravitatorios intensos. Sus principios fundamentales incluyen que el tiempo se dilata y el espacio se contrae para observadores en movimiento relativo, que la masa y la energía son equivalentes a E igual a mc al cuadrado, y que la gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio igual a tiempo causada por la masa y la energía. Mecánica de la relatividad espacial. Observadores en movimiento relativo. Describen cómo los observadores en diferentes sistemas de referencia inercial perciben el tiempo y el espacio de manera diferente. Dilatación del tiempo y contracción de la longitud. Estos fenómenos ocurren a velocidades cercanas a la de la luz. Equivalencia masa-energía. Describen que la masa y la energía son intercambiables, como lo demuestra la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. ¿Qué nos dice la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escala atómica y subatómica. Se basa en principios como la dualidad onda-partícula, que establece que las partículas pueden comportarse tanto como ondas como partículas. Otro principio clave es el carácter probabilístico, donde los resultados no son predecibles, sino que se describen mediante la probabilidad de obtener un resultado u otro durante una medición. Principios fundamentales: dualidad onda-partícula. Las entidades como los electrones presentan características de partículas, una pequeña cantidad de materia y de ondas, una perturbación que se propaga. Cuantización. La energía no se emite ni se absorbe de forma continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Principio de incertidumbre. Es imposible conocer con precisión simultáneamente ciertas parejas de propiedades de una partícula, como su posición y momento. Cuanto más se conoce una, menos se puede conocer a la otra. Probabilidad. La mecánica cuántica es inherentemente probabilística. La función de onda describe la probabilidad de que una partícula se encuentre en un determinado estado o lugar, y el acto de mediría colapsa esta función en un único resultado. Hoy hablaremos sobre algo que cambió por completo el movimiento y cómo lo entendemos. Esas son las 3 leyes de Newton. La primera ley que postuló fue la ley de la inercia. Newton nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En palabras simples, si algo está quieto, seguirá quieto, y si algo se mueve, seguirá moviéndose, a menos que algo lo detenga o lo desvíe. Por ejemplo, cuando un coche frena bruscamente y tu cuerpo se va hacia adelante, eso es la inercia actuando. Segunda ley, la ley de la fuerza y la aceleración. Esta ley dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. O sea, fuerza igual a masa por aceleración. Significa que mientras mayor sea la fuerza que aplicas, mayor será el cambio en el movimiento del objeto. Pero también si el objeto tiene más masa, costará más moverlo. Por eso es más fácil empujar una bicicleta que un automóvil. Tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Newton afirmó que toda acción siempre corresponde a una reacción igual y opuesta. Cada vez que empujas algo, ese algo también te empuja a ti. Un ejemplo claro es cuando saltas desde el suelo, tus piernas se empujan hacia abajo y el suelo te impulsa hacia arriba. En resumen, las 3 leyes de Newton no solo están en libros, sino en todo lo que hacemos: caminar, manejar, lanzar una piedra o incluso en los cohetes que van al espacio. Gracias a ellas entendemos cómo funciona el movimiento en nuestros universos. Aquí van algunos datos curiosos sobre Isaac Newton. Newton formuló las 3 leyes a los 24 años, durante la pandemia de la peste bubónica, en Inglaterra. Mientras todos estaban encerrados, él estaba descubriendo las bases de la física moderna. Newton también publicó sus leyes en un libro llamado Principia Mathematica, en 1687, considerado uno de los textos científicos más importantes de la historia. Además de físico, Newton también fue matemático, astrónomo, inventor y hasta alquimista. Le fascinaba la idea de transformar metales en oro.
¿Qué nos enunció Galileo Galilei con respecto a las transformaciones y su marco de referencia? Galileo Galilei enunció el principio de la relatividad, que establece que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, es decir, aquellos que se mueven a velocidades constantes uno respecto al otro. Esto explica que no existe un estado de reposo absoluto. Es imposible determinar si un sistema de referencia está en reposo absoluto o movimiento a velocidad constante solo mediante experimentos realizados dentro de ese sistema. El movimiento solo tiene sentido cuando se mide en relación con otro objeto o sistema de referencia. También nos cuenta que la invariancia de las leyes son las ecuaciones que describen los fenómenos físicos como la caída de los cuerpos o el movimiento de los proyectiles. No cambian, son invariantes, cuando se pasa de un marco inicial a otro mediante la transformación de Galileo. Las transformaciones de Galileo. Estas son un conjunto de ecuaciones matemáticas que relacionan las coordenadas de posición y tiempo, así como las velocidades y aceleraciones medidas por dos observadores en diferentes sistemas de referencia inerciales. Supone que el tiempo es absoluto y son el mismo para ambos observadores, y que las longitudes no se contraen, lo cual es válido para velocidades mucho menores que la de la luz. La frase más famosa atribuida a Galileo Galilei es "y sin embargo se mueve", que se dice pronunció después de que la Inquisición lo obligara a adjuntar de su apoyo al modelo helicocéntrico. Si bien Galileo es conocido por esta cita, es más importante lo que dijo científicamente, que es que el Sol está en el centro del sistema solar y que la Tierra gira a su alrededor, en contra de las creencias de la época, como confirman sus observaciones de los satélites de Júpiter y sus trabajos en la física. Ahora hablaremos sobre la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. La propuso en 1905 cuando apenas tenía 26 años. A ese año se le conoce como el año milagroso de Einstein, porque publicó varios trabajos que transformó la física moderna, pero dentro de todos ellos uno destacó: la relatividad espacial, basada en dos postulaciones fundamentales que desafían el sentido común. Ahora vamos a hablar sobre el primer postulado. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. ¿Eso qué quiere decir? Que las leyes de la naturaleza no cambian, sin importar si te estás moviendo a gran velocidad o estás en reposo, siempre y cuando no haya aceleración. Por ejemplo, imagina que estás dentro de un tren que se mueve a velocidad constante. Si lanzas una pelota hacia arriba, caerá a tu mano, como si el tren estuviera quieto. Desde tu punto de vista, todo ocurre igual, porque las leyes de la física son universales, sin importar el movimiento uniforme que lleves. Este principio rompe la idea antigua de que existe un punto fijo en el universo. Einstein nos dice que no hay un reposo absoluto, solo movimiento relativo entre un objeto y otro. Hablaremos ahora del segundo postulado, la velocidad de la luz en el vacío en constante para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Ese es el más sorprendente. Einstein afirmó que la luz siempre viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo, tanto para alguien que está quieto como para alguien que se mueve a gran velocidad. Nadie puede alcanzar ni superar esa velocidad. Y esta idea tiene consecuencias increíbles. Si la velocidad de la luz es siempre la misma, entonces el tiempo y el espacio deben ajustarse para que esto ocurra. Así nació uno de los conceptos más asombrosos de la ciencia. El tiempo no es absoluto. Puede dilatarse o acortarse, dependiendo de la velocidad a la que te muevas. Esto significa que dos relojes pueden marcar tiempos distintos si uno viaja a gran velocidad, y eso, aunque parezca ciencia ficción, ha sido comprobado, con relojes atómicos en satélites y aviones. Hoy les voy a explicar las tres energías relativas en la teoría de Einstein. La primera es la energía de reposo, que es la E0. Es la energía intrínseca que posee un objeto debido únicamente a su masa, incluso cuando está en reposo o sea en velocidad cero. Esta identidad revolucionaria se expresa en la ecuación más famosa de la ciencia, que es E0 igual a mc2, donde m es la masa y c es la velocidad de la luz en el vacío. Esta fórmula demuestra que la masa y la energía son equivalentes e intercambiables. Por otro lado, tenemos la energía cinética relativista, que es la EK. Es la energía asociada al movimiento del objeto. A diferencia de la energía cinética clásica, en la relatividad, esta energía aumenta a medida que el objeto se mueve más rápido, a velocidades cercanas a la de la luz. La energía cinética tiende al infinito.
La tercera energía es la energía total. Es la suma de la energía de reposo y la energía cinética del objeto. La expresión matemática completa de la energía total de un objeto en movimiento es E igual a YMC2 y gamma es el factor de Lorentz, que depende de la velocidad del objeto. Cuando la velocidad del objeto es muy inferior a la de la luz, esta fórmula se aproxima a la suma de la energía de reposo y la energía cinética clásica. En resumen, Einstein redefinió el concepto de energía unificando la masa y la energía en una sola entidad física y estableciendo que todo objeto con masa posee una vasta cantidad de energía inherente o energía de reposo, además de la energía asociada a su movimiento, que es la energía cinética. ¿Qué nos dice el postulado de Planck? El postulado de Planck establece que la energía no se emite ni se absorbe de manera continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos o fotones, cuya energía es proporcional a la frecuencia de la radiación y está dada por la fórmula E igual a hv, donde h es la constante de Planck. Este postulado resuelve la catástrofe ultravioleta y marca el nacimiento de la física cuántica. Puntos clave del postulado de Planck. 1. La energía cuantizada. La energía solo existe en múltiplos de una unidad mínima llamada cuanto, lo que significa que puede tener cualquier valor, sino solo valores específicos. Discreción de la energía. Esto cambió la visión clásica de un universo continuo a uno discreto, como si la energía se transfiriera en pequeños paquetes indivisibles. La energía cinética tiende al infinito, lo que significa que se necesita una cantidad infinita de energía para que un objeto con masa alcance la velocidad de la luz, algo que es imposible. Relación frecuencia y energía. La energía de cada cuanto, o sea, E, es directamente proporcional a la frecuencia V de la radiación según la fórmula E igual a hv, constante de Planck. Es una constante de proporcionalidad fundamental en la naturaleza con un valor muy pequeño de 6.626 por 10⁻341 por s. Solución a la catástrofe ultravioleta. Este postulado resolvió el problema de la radiación de un cuerpo negro, un fenómeno que la física clásica no puede explicar y que predecía una cantidad infinita de energía a altas frecuencias, que fue llamada la catástrofe ultravioleta, base de la física cuántica. La hipótesis de Planck sentó las bases de mecánica cuántica, una teoría que luego fue desarrollada por otros físicos como Albert Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, que describe el estado cuántico de un sistema como una partícula o átomo. Encapsula toda la información sobre el sistema como la posición, el movimiento y el spin de manera probabilística. El cuadrado de su magnitud al cuadrado representa la densidad de la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar y tiempo específicos. Características clave de la función de onda. Descripción del estado cuántico. Representa el estado físico de un sistema como una partícula encapsulando sus propiedades ondulatorias. Función compleja. Generalmente es una función de valor complejo. Interpretación probabilística. Su significado físico directo no es una medida, sino que su cuadrado da la densidad de probabilidad. Evolución temporal. Su cambio a lo largo del tiempo se describe mediante la ecuación. Principio de superposición. Varias funciones de onda pueden sumarse y multiplicarse por números para formar otras, lo que permite describir estados cuánticos complejos. Normalización. Para que la interpretación probabilística sea válida, el área bajo la curva de la función de onda debe ser igual a la de 1, lo que significa que la probabilidad de encontrar la partícula en algún lugar del universo es del 100%.